Pues hoy podríamos hablar de la inteligencia del corazón. El corazón resulta que puede ser probablemente el centro operativo, si no uno de los más importantes del cuerpo. El corazón tiene 40.000 neuronas, tiene su propio cerebro, nosotros llamamos... ¿Cómo que tiene su propio cerebro? Sí, el corazón tiene su propio cerebro porque tiene 40.000 neuronas, tiene interneuronas, es capaz de generar incluso el proceso de neurogénesis que asistió en el cerebro, formación de nuevas neuronas también es en el corazón. El corazón... precisamente porque tiene ese ritmo bioeléctrico, es capaz de generar un campo que se ha medido hasta 3 metros de distancia. Es decir, nosotros a través del corazón generamos un campo electromagnético que llega hasta 3 metros de distancia. Tú sabes perfectamente que el cerebro genera un campo electromagnético porque toda corriente bioeléctrica produce un campo electromagnético. Pues el corazón produce un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el cerebro. La capacidad de transmisión, que es una forma que no se había considerado, sí en la medicina oriental, de hecho hablan ya hace miles de años en la medicina china, la capacidad de transmitir a través de campos electromagnéticos es una cosa que desde el punto de vista de la medicina occidental parece un poco como esotérico y rarito, pero ya se ha demostrado sin género de duda la capacidad del corazón de transmitir, de generar esos campos electromagnéticos que llegan eso hasta 3, incluso 3 metros de distancia. Lo más interesante es que esos campos electromagnéticos llegan a todas las células y esos campos electromagnéticos también son capaces de alterar la capacidad o el funcionamiento cerebral. Cuando una persona desconecta su sistema de amenaza, el sistema que le protege la amenaza, y se acerca a otra persona y empieza sencillamente a generar un encuentro, una relación, incluso acaba creando un lazo de afecto, un lazo de amistad, el sistema que se dedica a reparar los daños que hay en el organismo, a favorecer la vitalidad, a mejorar el bienestar celular, aquel que reduce el envejecimiento, es decir, favorece pues que las personas de alguna manera nos deterioremos menos con el paso del tiempo, también se activa. Es decir, está relacionado con... Sí, es el descubrimiento de que ese sistema que nos ayuda a encontrarnos con otras personas y que obviamente implica una desaparición, al menos por unos momentos, unos instantes, del mecanismo de defensa, está directamente relacionado con la salud y con la vitalidad. Estamos constantemente con el sistema de alarma activo. Cuando nosotros somos capaces de desconectar ese sistema, que lo desconectamos en entornos amables, con personas cercanas, con personas que de alguna manera transmiten afecto, automáticamente ese mismo sistema está favoreciendo la regeneración y la recuperación del daño celular. Cuando nosotros queremos cambiar algo, y muchas veces ponemos un gran esfuerzo y leemos y buscamos y preguntamos y buceamos, a veces pues lo que recibimos es poco. Es decir, para tanto esfuerzo la cosecha que tenemos es muy escasa. Y la experiencia muchas veces es que a todos nos encantaría cambiar, pues eso, en las distintas dimensiones, pero nos encontramos con que es muy difícil hacerlo. Es como si los viejos hábitos de funcionamiento nunca desaparecieran, siempre estuvieran ahí como un tigre acechando, y en el momento de mayor despiste, de menor concentración, saltan ahí y volvemos a los patrones. Vicios Exacto, cogidos. volvemos a los patrones habituales, ¿no? Patrones habituales en nuestra conducta, patrones habituales en las relaciones con otras personas, en la forma de ver las distintas dimensiones de la realidad. Yo he dedicado mucho tiempo a intentar entender cómo se puede cambiar esto. Y la verdad es que he dado muchas vueltas por muchos sitios, algunos bastante curiosos. Y al final he llegado a una conclusión que no digo que sea la conclusión, pero es una conclusión, yo creo que por lo menos para reflexionar. Y es la siguiente: a menos de que consigas llegar a una dimensión de la mente muy profunda, que es la dimensión del inconsciente, aquella que opera más allá de lo que nos estamos dando cuenta, los cambios no se producen. Tienes que ser capaz de impactar a ese nivel. Impactar a ese nivel no es tan difícil. Lo primero que quisiera transmitir es lo siguiente: en el momento en el que una persona pierde la esperanza, pierde la capacidad de generar ese nuevo surco. Esto es una cosa curiosa que a mí me ha llevado bastante tiempo, por lo menos ser consciente de ello. La pérdida de la esperanza implica cerrarte a la posibilidad de que algo mágico pueda suceder en tu vida. Yo tengo experiencias personales donde me he encontrado con problemas sumamente difíciles de resolver,
he hecho todo lo que he podido a nivel consciente, he utilizado todo lo que sabía, todos los estudios que había tenido, toda la experiencia acumulada, y no he sido capaz de encontrar una salida. Y de repente, como de la nada, como si viniera de un lugar sorprendente, que está dentro de uno, pero que a veces le sorprende a uno mismo, te viene una solución que jamás se te había pasado por la cabeza. Cuando yo he revisado en qué momentos me ha pasado esto, en todos esos momentos jamás he tirado la toalla. Es decir, no me salía nada, no encontraba la solución, seguía buscando, seguía peleándome, seguía preguntando, seguía reflexionando, y constantemente me encontraba con una emoción muy dura, que es la frustración. La frustración es que no consigues, por más que lo intentas, aquello que quieres. Y la sensación que yo tenía es que aquello era inútil, que aquello no servía para nada, que mañana sería igual que hoy, y que pasado mañana sería también igual que hoy, y que el futuro sería igual que hoy. Y sin embargo, el hecho de no desesperarme, el hecho de no tirar la toalla, a pesar de que parecía que todo estaba en contra, ha hecho que de forma súbita, sorprendente, inesperada, en los momentos más curiosos, me haya venido una solución verdaderamente rompedora, y que ha sido la única solución que podía resolver ese problema. ¿Y dónde está el inconsciente ahí? El inconsciente está en el plano que trabaja de la mente humana cuando tú sigues teniendo confianza en que dentro de ti, aunque no los veas, aunque no estén saliendo, aunque no los notes, hay recursos que pueden salir y que te van a ofrecer una posibilidad que ahora ni siquiera te imaginas. Ese seguir creyendo cuando todo va en contra, ese seguir creyendo cuando parece que dentro de ti no hay nada capaz de resolver, capaz de ofrecer una opción, eso de alguna manera, no es el mecanismo, de alguna manera hace que el inconsciente siga y siga y siga trabajando. ¿Hasta qué punto es importante que haya personas que sigan creyendo en ti y te apoyen? Ese es uno de los mayores regalos que una persona puede tener. Está rodeada de otras personas que, aunque tú no estés mostrando ninguna evidencia de que puedes hacer frente a ese desafío, de que puedes hacer frente a esa enfermedad o esa situación de dificultad laboral, sigan creyendo que dentro de ti hay algo extraordinario. Que lo sigan creyendo no como un deseo bondadoso de ayudarte, animarte, sino que en su ser profundo sean conscientes de que dentro de ti, aunque todavía no se haya expresado, hay grandeza. Eso es importantísimo, porque todos estamos muy, muy conectados. Y la pregunta es, ¿y qué ocurre cuando eso no existe? Pues cuando eso no existe, yo solo tengo una propuesta, que entiendo que no es una propuesta genial. La propuesta es que seas tú el doble de amigo de ti mismo. Es que hay situaciones, hay gentes a las que les pasan cosas tan atroces. Es que ¿no crees que el ser humano también tiene un tope, también tiene un límite en el que mira, ya no puedo más, tío, que le den a esto ya? Yo creo que todos tenemos un límite, pero el límite no está donde creemos que lo tenemos. Que muchas veces lo más grande solo surge en la situación más extrema. Es muy difícil mantener la esperanza en algunas situaciones, pero yo creo que a veces es aquello a lo que no puedes darte el lujo de perder. Y cuando hablamos de esperanza, no estamos hablando de que las cosas salgan exactamente como yo quiero, porque eso genera muchísima ansiedad, ya que si las cosas no están saliendo como yo quiero, pues me pongo nervioso y me frustro, ¿no? La esperanza es el seguir creyendo que en medio de lo imposible puede surgir lo posible, porque es que eso hace que un ser humano pueda seguir manifestando capacidades, recursos que si tira la toalla dejan de manifestarse. Se ha puesto muy de moda, quiero decir, se habla mucho de todo lo que es la ley de la atracción, etcétera, etcétera. Sí creo que de alguna manera todos estamos conectados, y de hecho
la física cuántica, si hay un descubrimiento que ha hecho, es que todo es relación. Donde nosotros vemos separación, y la física newtoniana ve separación y ve piezas independientes, la física subatómica, la física teórica, lo que ve es relación. Entonces, yo sí creo que lo que nosotros hacemos repercute. Por ejemplo, imagínate que estamos en un estanque y tiramos una piedra, ¿vale? Entonces es una humilde piedrecita, pero esa piedrecita pone en marcha una serie de ondas en el estanque. Ondas que los nenúfares que haya por ahí, las hojas que haya por ahí, las mueve. Pero no solo mueve a las que están justo donde ha caído la piedra, es que mueve a todas las que están en el estanque. Cuando la piedra cae, va generando turbulencias a lo largo de todo en la profundidad de ese recorrido. Y cuando choca con el fondo, mueve algas, mueve cosas. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que nosotros, con nuestra forma de ser y estar en el mundo, somos como esa piedrecita, movemos cosas. Y dependiendo de lo que emitamos, movemos unas cosas u otras. Y es experiencia bastante común que cuando una persona cambia de chip, decide que en medio de la dificultad va a buscar esa chispita de ilusión realista, no estamos hablando de nada extraño, sino realista, algo ilusionante, y empieza poco a poco a tirar de la madeja hasta que esa ilusión vuelve, es frecuente observar que empiezan a pasar cosas que antes no habían pasado. Esto hace tiempo se llamaría exotérico, cosas extrañas. Hoy en día, donde ya físicos muy notables como David Bohm, premio Nobel de Física, persona que tuvo una muy buena relación con Albert Einstein, etcétera, ya de forma normal hablan de esto, no nos tendría tanto que extrañar y sí transmitirnos una idea. Las cosas que nosotros hagamos, por pequeñas que sean, van a tener siempre un impacto. Lo positivo tendrá un impacto, lo negativo también tendrá un impacto. Entonces todo de alguna manera te vuelve. Y yo creo que vivir en eso, incluso en situaciones de gran dificultad, es lo que permite mantener ese punto de ilusión que hace que no te derrumbes. Oye, ¿qué es la felicidad? Muy compleja la pregunta. Vamos a ver cómo salimos de esta. Mario Alonso Puig, cirujano y conferenciante. Solemos confundir la felicidad con el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es lo que colma los sentidos. La felicidad es algo que colma algo mucho más profundo en el ser humano, es lo que colma el corazón. Es un estado de serenidad, es un estado de equilibrio y de paz, incluso en medio de la dificultad e incluso en medio del sufrimiento. Por eso yo diría que la felicidad no es necesariamente un estado emocional, sino un estado de conciencia, una perspectiva sobre las cosas. Es muy difícil cuando uno está sufriendo que sienta alegría. Ahora, cuando tú ves que en tu sufrimiento hay un sentido, aunque a lo mejor ese sentido se te escape, pero te abres a la posibilidad de que haya un sentido. Pues eso que decía mi abuela, del mal tiempo buena cara, no es pensamiento mágico. Vamos a ver, cuando una persona lo está pasando mal, lo que hay que ser es muy cuidadoso en cómo se hacen propuestas o se hacen sugerencias. No se puede banalizar, o sea, el sufrimiento humano no se puede banalizar y darle una palmadita a alguien que lo está pasando mal y decirle, venga, esto se soluciona pensando positivamente, porque lo lógico es que se enfade y te mande a paseo. Ahora bien, si uno comprende que hay que empatizar, es decir, hay que entender cómo está viendo el mundo una persona que ha perdido su trabajo, que está enferma, de tal manera que esa persona se siente escuchada. Entonces, en el momento en que se siente escuchada, no se siente ofendida por ningún tipo de comentario que puede sonar banal. Una vez que la persona se siente comprendida, es decir, te has alineado con su forma de ver las cosas, lo que puedes es proponerle una alternativa que le ayude a tomar pasos distintos a los que está tomando. Aquí es donde yo creo que entra el elemento que tú has comentado, el mal tiempo buena cara. Es la actitud. ¿Qué significa la actitud? La actitud es cómo yo me posiciono frente a una realidad. Si estoy pasando por un mal momento y yo frente a esas circunstancias me posiciono como diciendo, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, esto es superior a mí. Esa actitud lo que me hace es ir por la vida lleno de frustración, puede tal vez de resentimiento, lleno de desesperanza. Y lo que está claro es que desde el resentimiento, desde la frustración, desde la desesperanza, aunque sean muy lógicos, no se consiguen resultados. Al fin y al cabo, y esto es algo que todos lo podemos experimentar, de alguna manera somos como imanes. La persona que muestra ilusión, la persona que muestra confianza, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, tiene un poder de atracción verdaderamente notable. Que el miedo genera agresividad. Sí, es una buena reflexión y se entiende perfectamente esto explicando algunas cosas del funcionamiento del cerebro. El cerebro
cuando se encuentra frente a algo que percibe como un peligro, pone en marcha los mecanismos del miedo. Y los mecanismos del miedo tienen tres posibles respuestas. Digamos más que respuestas, reacciones. La primera es el ataque, la segunda es el bloqueo y la tercera es la huida. El ataque en un medio civilizado, en un medio cultural, es la agresividad verbal, es la irascibilidad, es ese comportamiento que lamentablemente a veces llega a ser violento. Por eso hay personas que detrás de su violencia, detrás de su ira, detrás de su agresividad, lo único que hay es su miedo, se sienten en peligro. Hay otras, sin embargo, que se quedan bloqueadas, se aíslan y finalmente hay un grupo que huye, es decir, se aleja de allí porque considera que no tiene ninguna opción de hacer frente a lo que le ocurre. Ninguna de estas tres reacciones genera algo positivo para el ser humano. Las tres son lesivas, tanto en la interacción con los demás como a nivel de la salud. Los mecanismos de ira mantenidos en el tiempo debilitan enormemente el sistema inmunitario, que nos protege frente a bacterias, virus y tumores. Los mecanismos de huida y aislamiento, cuando nos enquistamos en ellos, también debilitan el sistema inmunitario. Y es curioso porque se generan hormonas muy semejantes. Está la presencia, por ejemplo, del cortisol en niveles muy altos y muy sostenidos en sangre, que francamente el cortisol utilizado como medio terapéutico pues puede tener sus aplicaciones, pero el cortisol elevado en estos estados emocionales, que no son simplemente emociones, son estados emocionales, es muy lesivo. ¿Qué hacemos con el fracaso? Bueno, el fracaso es una percepción y es una realidad. Es una realidad en cuanto que quería lograr algo y he obtenido un resultado distinto. Lo cual no quiere decir que ese resultado a lo mejor no sea mejor que lo que yo buscaba. Recordemos que el post-it, una de las patentes más impresionantes de la historia, ha resultado un error. Entonces, no todos los errores quiere decir que tengan consecuencias catastróficas. Entonces, sencillamente quiere decir que yo algo que buscaba no lo he conseguido. Y por tanto es la exigencia de intentar algo nuevo o de ver qué puedo aprender de lo que ha sucedido o cómo puedo aprovechar eso que ha sucedido. Por otro lado, el elemento lesivo del error no está muchas veces tanto en la realidad como en mi percepción. Nosotros vivimos en una cultura, y yo acabo de volver de Asia, y en Asia la cultura del error es tremenda, da pena porque hay gente de tantísimo valor y tantísima capacidad, pero culturalmente el error lo viven como una vergüenza intensísima, por lo menos en algunos países en los que he estado. ¿Qué ocurre? Que en la percepción del error muchas veces nos atacamos a nosotros mismos. Si nosotros entendemos con un poco de amplitud lo que es el ser humano, quién es el ser humano, nos daremos cuenta que los procesos mentales muy ligados a la productividad, toma de decisiones, eficiencia, creatividad, capacidad de análisis, etcétera, etcétera, tienen una conexión muy intensa con el mundo emocional. Una persona que se sienta orgullosa de su trabajo, que se sienta querida, que se sienta valorada, que sienta que forma parte de un proyecto que marca una diferencia de manera natural, porque es que somos así, antropológicamente somos así, va a ser mucho más eficiente. Lo que no podemos es vernos unos a otros como máquinas de producción. Por eso los líderes de verdad, no los que se llaman líderes, los líderes de verdad no son los que dicen y los que ordenan, son los que inspiran. Ahora bien, dicho esto, no cabe duda que cuando tenemos que hacer frente a situaciones muy complejas como la actual, tenemos que ser muy firmes con nosotros mismos y tenemos que ser muy disciplinados.
La disciplina es lo que nos permite ser libres. Hay gente que se rebela contra la disciplina. Hay disciplinas que ahogan. Hay disciplinas que hacen languidecer al... espíritu humano. Hay disciplinas que son absolutamente necesarias para poder ser creativos y poder ser verdaderamente libres. Entonces, toda esa disciplina que nos ayude a hacer las cosas cada vez mejor es bienvenida, pero una disciplina no es meternos una cadena de montaje como personas. Lo mejor de un ser humano no lo vas a sacar ni siquiera dándole el cheque de su vida. Lo mejor de un ser humano solo te lo da la persona porque libremente lo elige. ¿Cuándo lo va a elegir? Cuando se sienta parte de algo que en su mundo merece la pena. Yo me quedo sorprendido de ver cómo cosas tan obvias a todos se nos escapan. La persona entusiasmada funciona de una manera radicalmente distinta, tiene un nivel de energía, tiene un nivel de creatividad, tiene una capacidad de toma de decisiones que no tiene la persona que está guiada por la apatía.